Bueno, buenas tardes Fernando. para todos. Vamos a hacer esta pequeña presentación desde BMO, donde vamos a estar hablando un poco de lo que hoy nos está pasando en la ejecución del punto de venta y de dónde surge nuestra actividad y qué variables estamos atacando hoy para el funcionamiento dentro del punto de venta en lo que es ejecución. Básicamente vamos a hablar del consumidor 4.0. Para nosotros es un campeón del mundo, después de haber pasado un noviembre y un diciembre más que glorioso. Este consumidor, a fin de cuentas, es el nuevo hombre que visita una tienda, hombre, mujer, persona, que nos visita en el punto de venta y que la ejecución tiene que estar alineada con sus necesidades. ¿Por qué un campeón del mundo? Porque las redes nos han enseñado a hablar de esta idea de que el que es campeón del mundo hace lo que quiere, y en nuestro rubro, quien es campeón del mundo compra y consume como quiere. La realidad es que en este contexto de una inflación de 100%, 14 tipos de cambios, precios justos, tarifas, elecciones, la realidad es que compra y consume como puede. Y ese es un poco el punto que nos lleva a pensar en una ejecución de punto de venta distinta. La realidad es que las variables que trabajamos para analizar lo que hacemos en la tienda son básicamente las de entender a ese consumidor, entender de dónde viene, qué le pasó, por qué está comprando como compra, y también con ello trabajar en drivers de ejecución que nos permitan tener en la tienda una ejecución ganadora, una ejecución alineada con esas expectativas. Pero bueno, la realidad es que hoy necesitamos conocer a ese consumidor, conocer quién es el que compra, quiénes visitan los puntos de venta del retail moderno hoy, de qué manera está pensando en la compra, por qué es como es, cómo llegó a ser este consumidor actual. También entender qué le fue pasando para que este presente lo tenga con esta mirada mucho más asertiva sobre las compras. Y además entender qué lo motiva, qué lo está llevando a generar, por qué compra lo que compra. Y un poco lo que empezamos a pensar es entender de dónde viene y cómo llegó este consumidor 4.0, que hoy podemos decir que es el que atravesó casi 24 meses de pandemia, donde cambiaron hábitos de compra, hábitos de consumo, donde cambiaron formas de gasto. Recordemos que es el consumidor que venía con el miedo de una nueva ola, otra cepa, otro virus, vayan a saber qué pasaba y cómo traspasó el COVID, en un marco inflacionario muy alto, muy complejo, en un marco económico complejo y sin mucha previsibilidad de lo que viene, y sobre todas las cosas en un marco donde además le agregamos este concepto de tercera guerra mundial en cualquier momento. Bueno, un combo muy entretenido y muy fácil de descifrar a la hora de cómo activar en el punto de venta. Pero para poder entender cómo llegó a ser este 4.0, quisimos hacer un viaje hacia hacia los inicios de este consumidor, donde básicamente nos pusimos a pensar de qué manera llegó a este punto y lo quisimos trasladar con algo más divertido, menos indicadores y un poco más de algo más entretenido. Porque a fin de cuentas, la vida y el consumo, lo que consumimos, es lo que sucede entre mundial y mundial. Y un poco la vida del consumidor argentino moderno está ligado, aunque no parezca, a lo que fue pasando en el mundo de los mundiales de fútbol, que parece que hoy por hoy lo más importante es entender si Lionel nos acompaña en el 2026 o no. Digamos, ya no importa quién gana ni quiénes son las fórmulas, pero sí que Messi tal vez el mundial que viene no lo juegue. Esa es la noticia más importante de la semana. Así que el consumidor viajó desde el inicio, allá por los 90, donde casi como una metáfora con los mundiales, viajaba por Estados Unidos, por Francia. Era un consumidor que estaba acostumbrado a consumir en dólares. El 1 a 1 le permitió conocer otros lugares del mundo, otras formas de compra, otras marcas. Empezó a conocer este concepto de las tiendas de departamento, muy desarrollado en el norte de las Américas. Y también explota el concepto de hipermercado, donde ya no era simplemente un proceso de compra, sino que era un paseo, ¿sí? Veíamos familias sábados y domingos destinando 3 o 4 horas comprando la compra semanal, quincenal. Tanto es así que para los más jóvenes que no conocen, un hipermercado acá que está muy cerca, tenía en su layout, dentro de la tienda, un patio de comidas, no detrás de la línea de caja. Uno con el chango esperaba un ratito, comía con la familia, tomaba algo. Ese era el tiempo que se le dedicaba a la compra. ¿Cuánto cambió de ese momento a hoy? Este consumidor también se encontró con el final de los 90
y aparece el consumidor 2.0, que casi también como una metáfora futbolística, pintaba para campeón del mundo y se quedó fuera en primera ronda, donde tuvo que pasar la recesión de los 90, de fines de los 90, atraviesa la crisis 2001-2002, con todo lo que eso incluye, y empieza a tener un consumo restringido, con un poder de compra mucho más acotado, con el cambio de dólar, con el cambio y restricciones, y aparecen las famosas tiendas de proximidad, tiendas de descuento, ¿sí? Algunas cadenas que simplemente empezaban a ser incipientes a fines de los 90, pero en esta primera etapa explotan en cantidad de sucursales y en un formato de compra distinto. Rápidamente este consumidor se pudo acomodar y pasa a ser este consumidor 3.0. Es el consumidor, a fin de cuentas, de la década ganada, la del relato, la que pudo tener algo de estabilidad, el que se compró un televisor en 50 cuotas para Sudáfrica, lo terminó de pagar en Brasil, 2014, que sí, es cierto, empezaba a ver la inflación, pero de una manera moderada, con los ingresos que estaban de manera empatada con la inflación. Extrañamos la inflación del 25, 24, 30, eran números que hoy se extrañan, parece. Y que además esa estabilidad le permitió tener alguna mejora en el consumo. Que claramente cuando hablábamos y veíamos algunos videos de Brasil 2014, ese Somos Locales otra vez, replicaban el consumo. Viajábamos a Chile a comprar tecnología o ropa, a Uruguay, donde podíamos tener la chance de elegir, de ir y venir por Sudamérica con mucho mejor relación peso-dólar. Y claramente, sobre algún tipo de caída de consumo en la última parte de este consumidor, aparece el concepto de el rey de las promociones, el segundo al 70, el segundo al 50, todo eso que trataba de movilizar más tráfico hacia el punto de venta. Pero, casi como una metáfora futbolística también, otro que pintaba para campeón del mundo se quedó ahí, empezó a perder finales. Y esas finales que perdió lo llevó a ser ese que se quedó a mitad de camino, ese 3.5, donde es un consumidor que empezó a ver una inflación acelerada, donde ya empezó a perder su ingreso, empezó a conocer esta idea de los cepos, dólares para pocos. También empieza a jugar el mayorista como un espacio de compra unitaria, ya no solo para los canales. Es el que se encuentra además con una situación que le cambia los hábitos. Un consumidor que venía golpeado se encuentra además con un muchacho del otro lado del planeta que se hizo una sopa de murciélago flojo de papeles y se comió un nuevo formato de compra con 18 meses de encierro donde, recordarán, hacíamos fila para entrar a los supermercados. Que eso también terminó generando que se pierda un hábito muy interesante, que era el de la compra multifamiliar. Si entraba uno solo a hacer las compras, la realidad es que son mucho menos las opciones de la compra impulsiva. Pero llegamos a un 2022 con una nueva normalidad, ¿sí? Con un proceso distinto y ya nuevamente alineado a lo que estamos viendo hoy. Que es este consumidor que renace post pandemia, es este campeón del mundo, que hace lo que puede, pero que hace un mix entre lo digital y la tienda física, ¿sí? Hoy por hoy tiene el doble hábito, mucho más home que office, sí, claramente. Hoy es un consumidor que tiene propósito, entiende que su tiempo vale, no solo para las compras, sino para su forma de vida, pero tiene impacto en la forma de consumir, en qué compra, en por qué compra lo que compra. Tiene claro que el peso no vale mucho, por eso también es una aceleración de consumo, tal vez más de un problema de tráfico en las tiendas, más que una caída de consumo, y sobre todo con lo que parecía en ese muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar. Noviembre, diciembre, mostraban algunos números interesantes gracias al plan de precios justos en el canal Supermercadista de crecimiento de volumen. Pero bueno, pasaron cosas. Vino enero, las vacaciones, febrero con carnaval, y acá estamos otra vez en un escenario complejo, pero ya con este consumidor, con este formato. Un consumidor que, como decíamos, tiene como hábito, después de la pandemia, la compra unipersonal. Son muchos más aquellos que van solos a hacer las compras que con varias personas del grupo familiar. Explota, a fin de cuentas, el e-commerce, actividad que se marcó y creció muchísimo en el proceso de pandemia. Claramente hoy sigue funcionando este formato dual. Hoy el nuevo hiper es la plataforma de venta online. Claramente, por los valores y por el crecimiento, es un consumidor con menos poder de fuego, tiene menos billetes en sí, mucho de billetera virtual, mucho financiado, y eso hace también que para el canal sea una buena noticia, porque a fin de cuentas puede financiar en algún punto parte de lo que consume. Y hoy por hoy las promociones pierden el impacto, porque a fin de cuentas es un derecho adquirido. Ya conoce esto de que el fin de semana
va a elegir una bandera u otra en función de la propuesta de ofertas que tenga en las cadenas, en las categorías que le generan tráfico. Ya no compra por una bandera, hasta tal vez por cercanía, pero sí seguramente por beneficios de precio. Ahora, ¿qué hábitos vimos que nos están acompañando en esta ejecución moderna? Este consumidor tiene estos nuevos hábitos y cuando hacíamos algunas encuestas desde BMO, veíamos que más del 57% de las personas indicaban que la frecuencia de visita de tiendas es menor al prepandémico, con lo cual hay menos tráfico, menos veces donde va a ser la compra a el canal moderno, claramente. El 64% nos indicó que redujo el tiempo dentro de la tienda, es decir, menos visitas con menos tiempo, más focalizado y directo a las categorías clave que está pensando en comprar. Y por último, un dato que en un rango etario más alto, el 22% de las personas nos confirmó que después de la pandemia mantiene el hábito de compra digital de lo que es alimentos. Estamos hablando de alimentos de los básicos, es decir, estamos comprando la leche por internet en algunos casos, un 22% más. Esto menciona que nos lleva a pensar en distintas claves para la ejecución en tienda. ¿Por dónde pasan hoy esas claves de lo que estamos ejecutando en tienda? Si hay poco tiempo en la tienda, trabajar muy fuertemente en la simpleza de la exhibición primaria, hacerle fácil el viaje de la compra dentro de la categoría. Hoy estamos migrando a un modelo de planogramas donde se están regionalizando, ya ni siquiera el mismo planograma funciona de tal manera en zonas urbanas como en otras. A ese nivel de tienda estamos mirando cómo vamos a estar ejecutando. Cada vez más son necesarios, para que haya muchos, lo que llamamos touch point de ofertas, que son los que traccionan tráfico, que son aquellas categorías que permiten tener una visita con más dedicación y más atención de parte del consumidor. El concepto de surtido inteligente, algo que ya hace tiempo se viene trabajando, esto de poder tener una lista de productos a disposición alineado con las expectativas de una región, una zona, una categoría. Y por último, el concepto de billetera virtual. Hoy es necesario contar con la facilidad de pagos y descuentos de forma fácil y accesible en la línea de caja. No con cuponeras, sino con la facilidad que tiene hoy el teléfono o los QR para generar pagos. ¿Cuáles son para nosotros entonces, en base a lo que decíamos de esas características, los drivers de éxito en los que estamos trabajando? Básicamente el uso de indicadores, mucha información, compartir mucha información entre todos los jugadores de este partido, cadenas, empresas de servicio, todos estar alineados y saber qué está pasando. Tener mediciones de stock, es clave hoy los niveles de disponibilidad, tanto para armar lo que es primaria como secundaria. El tema de faltantes atenta mucho a la calidad de compra. Esto que decíamos de los planogramas alineados a esas necesidades y a cada categoría, que las ofertas estén disponibles. Uno de los puntos que más golpea el proceso de compra hoy es no encontrar aquello que prometimos en oferta. Y entender para las subcategorías cuáles son las categorías tráfico en cada zona. Cuidado del bebé, bebidas, saber dónde se está moviendo la oferta al fin de semana para destinar la mejor ejecución y cobertura a esas tiendas o esas cadenas que están trabajando con este tipo de beneficios. Ahora, el racional, para ir cerrando, impacta en que después de lo que nos pasó, después de la pandemia, después de un noviembre y diciembre maravilloso del 2022, con la alegría incluida, tenemos que entender que nuestros clientes son personas, que nuestros proveedores son personas, que nuestros equipos están conformados por personas y sobre todo que si no entendemos a las personas, no estamos entendiendo el negocio. Por eso la necesidad de sumar a la ejecución el conocimiento del consumidor. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está haciendo lo que hace y por qué compra como compra? Para nosotros hoy, el nuevo desafío apunta a entender que el plan de trade marketing, la ejecución, lo que hacemos en cada tienda, a fin de cuentas, tiene el desafío de tener una nueva fórmula. Sumar algo que muy probablemente los equipos de marketing veían, pero que hoy necesitamos tenerlo a nivel ejecución. Entender dónde compra, es cierto, saber a dónde va, entender qué es lo que compra, claramente, para ofrecer lo que está buscando, pero también sumar el concepto de por qué compra y cómo compra. Hoy, como la pandemia nos enseñó a muchos, todo lleva un propósito. Y a fin de cuentas, la clave de la ejecución hoy está en sumar ese propósito de por qué compra y cómo compra el consumidor para generar una gestión ganadora, integral y que nos permita gestionar el punto de venta en función a los resultados de negocio que estamos buscando. Muchas gracias a todos por este tiempo.